he descubierto que el gran problema que tenemos acá, todos, los que nos creemos cuerpos especiales e importantes, es el temilla de los supositorios. Sí, te hablo del supositorio, ¿viste? No el supositorio ese que te ponen, no. Ese supositorio, no. El supositorio de suponer, de que nos las pasamos haciendo suposiciones de todo. Claro, el temilla aquí está que como no nos damos cuenta que cuando estamos suponiendo tanto que suponemos, que supongo que vos sos otra cosa diferente que yo y que otro, no queremos saber nada y reconocer que hacemos tantos supositorios porque tenemos mucho miedo, porque la palabra miedo a nosotros no nos queda. No. Eso de miedo, ¿qué es eso de miedo? No, a mí no me hables de miedo porque yo no tengo miedo. Claro, porque el miedo es algo de mi ego, que está preocupado de que no le pase nada a él. Entonces, cuando tenemos miedo, nos ponemos a la defensiva, por las dudas, ¿vieron? Por las dudas que me vaya a pasar algo. El otro día estaba mirando un video, repasando un video de Fidel Delgado, no sé si viste algún video de él, en el que él les hace a todas las personas que están ahí ponerse un guante en la mano con la que no escriben, y con la que escriben les hace agarrar una lapicera, y con esa lapicera les va dando instrucciones para que escriban palabritas en cada dedito de su mano. Cada palabrita que les hace escribir empieza con la letra C. Entonces, él cuenta que lo que nosotros tenemos miedo porque nosotros no nos queremos enterar de lo que está pasando, de lo que se está cocinando acá en la olla, en la cacerola, ¿vieron? No queremos saber ni nada porque lo tenemos todo inconsciente. Porque, claro, todo eso que viene del inconsciente no me pega con la foto que me hice en el WhatsApp, que estoy re chulo y re lindo, y claro, lo que está en mi inconsciente no concuerda con esa foto. Yo muestro la cara que le doy al mundo. Entonces él, mediante este asuntito del guante, del jueguito del guante, va llevando a las personas a que tomen conciencia. Sí, todo está con la C de conciencia, pero son diferentes palabras. Bueno, como tenemos 5 dedos, ¿vieron? No sé si te diste cuenta, tenemos 5. En cada dedo le hace poner una palabra de este lado y otras de este ladito del dedo. En el dedo chiquitito escribe la palabra cuerpo. En el dedo anular escribe la palabra corazón. En el dedo mayor la palabra cabeza. Y en el dedo índice la palabra centro. Y en el dedo pulgar les hace poner una C grande y adentro de esa C grande la palabra conciencia. ¿Bien? Y les dice, ¿no? Que cada dedo de la mano, toca con el pulgar. Entonces, si yo llevara todo a la conciencia, ¿no? Pero no somos conscientes de eso, ¿no? Porque siempre estamos haciendo supositorios. Bueno, y del otro lado de cada dedito, de acá, de esta parte, les pone lo siguiente. De este lado, donde dice cuerpo, les hace poner calma. De donde dice corazón, ponen confianza. Donde está escrito cabeza, claridad. Donde dice centro, centrarse. Y en el centro de la palma de la mano les pinta un puntito y les hace de ese puntito bajar hasta acá, hasta la muñeca. Y desde ese puntito 2 rayitas para allá. Una hacia el centro y otra hacia el cuerpo. Y les pregunta, ¿no? ¿Dónde está el yo?
¿Quién es el yo que controla todo? El yo con mayúsculas, el yo que verdaderamente soy. Pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos supositorios porque estamos identificados con el yo pequeño. Yo creo que, yo supongo. Y les hace notar cómo al haber esas dos rayitas que van hacia el centro, yo como dos, ¿vieron? Dos, viene de dos, o sea, de dualidad. Nunca estoy conectado con el uno que soy. ¿Sí? Siempre estoy en la dualidad. ¿Por qué no me pregunto? ¿Qué hay más allá de lo que yo, pequeño yo, creo que puedo controlar? Creemos que controlamos todo, pero resulta que cuando el barco se empieza a hundir, el Titanic se hunde, ¿qué nos pasa? Que no hay yo que valga, se nos descontrola todo, estamos fuera de control. Ya ahí no hay supositorio que valga, por más que yo suponga que que acá, que allá, que va a pasar esto, que va a pasar el otro, no hay supositorio que valga. ¿Por qué? Porque yo lo que conozco del otro es su guante. Me dejo guiar por lo que veo en su guante. ¿Pero qué soy yo? Como no sé lo que soy yo, estamos haciendo más supositorios, ¿vieron? Porque para mí que, me parece que, y sí, seguro que es así. Y sí, ¿no ves? Aparentemente esto, yo opino que esas son las palabras de los supositorios que nos mantienen en la separación. Pero está bárbaro, porque mientras yo sea yo y mi guante sea mejor y más chulo que el del otro, ahí vamos bárbaro, porque yo sigo siendo yo. El otro yo, ese no me hables, porque ese, ya te dije, en ese no hay supositorio que valga. Yo quiero el yo chiquito que supone todo el tiempo cositas. Ese me encanta. Ese me hace re feliz, porque me hace sentir especial. Ser un supositorio mejor que otro supositorio. Bueno, entonces ahora te digo, ya basta de supositorios, ¿viste? Porque te cuento, si vos estás estudiando el curso de milagros, o el Ho'oponopono, o cualquier cosita de estas que, viste, que son espiritual, no tenés que suponer nada. Solamente te tenés que dedicar a estudiarlo, practicarlo y dejar de hacer supositorios. Porque la verdad es una, por más que quieras andar buscando otras verdades por allá afuera, no vas a encontrar. Bueno, sí, vas a encontrar porque vas a seguir haciendo supositorios, pero deja de hacer supositorios y vas a ver que vas a encontrar la verdad. No te va a gustar, ¿no? Porque te va a decir que solamente hay uno, pero bueno, y que no sos nada especial. Entonces, dejemos de hacer supositorios. De cómo me experimentaba acá. ¿Sí? Imagínense, yo me experimento como un cuerpo. Entonces ahora, ¿sí? En un momento determinado de mi historia, yo me reconozco como teniendo un montón de problemas y digo, aparece en mi cuento, aparece la idea del Ho'oponopono y yo digo, voy a practicar esto porque dentro de la mente toda, ¿sí? Como se cree separada del todo, estamos todos los personajes ahí, la mente está proyectando. Yo creo estar identificada con este personaje, vos crees estar identificada con el otro. Entonces, si yo ahora creo ser esta persona, obviamente que me olvidé de quién soy. Acá todos estamos olvidados de quiénes somos. Esto es como la película esa de Adam Sandler, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido,
que tampoco me acuerdo cómo se llama el título de la película, de una chica, ¿sí? Que tiene un accidente y pierde la memoria. Entonces, él se enamora de la chica se enamora de él en la película, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al otro día, la chica se había olvidado de quién era él. Entonces, tenía que volver a empezar todo otra vez. Él tenía que empezar otra vez a recordarle quién era, que ella se acuerde, como volver a enamorarla todos los días. Bueno, el tema es que terminan casándose los dos, ¿sí? Se terminan casando, pero ella el otro día se levantaba y se asustaba cuando lo veía él al lado suyo en la cama porque se había olvidado de quién era él. Entonces él, ¿qué hace? Hace como una cinta, una videocinta, y la graba, la pone ahí o sea, todos los días se la ponía en ese momento de la videocasetera, hoy en día ya no hay más de eso. Y ella miraba la película todos los días para recordarse que era ese personaje, que se había casado con él y todo, porque, claro, eso le provocaba miedo, el no saber quién es. Bueno, así estamos nosotros acá, que tenemos miedo, porque no sabemos quiénes somos. O sea, vos imagínate, yo creo ser esta, pero en realidad yo sé que no soy esta, en mi mente. Hay una idea que me dice, no, esto no puede ser verdad. O sea, que imagínate el matete que tenemos. Entonces, dentro de mi peli, porque pareciera como que cada uno está viviendo una peli diferente, a pesar de que es una sola peli, entonces se me aparece esto del Ho'oponopono, ¿no? Vivo diferentes experiencias y digo, ay, mira, apareció esto. Con esto voy a sanar, qué bien. Yo creo, como estoy tan identificada con esta, que la que va a sanar es el personaje y encima ahora me creo buena porque digo, voy a salvar a otros. Soy como Superman, la Mujer Maravilla. He venido a salvar al mundo. Y lo que nos está diciendo tanto el Ho'oponopono como el curso de milagros, que vos no estás acá para salvar a nadie. Es más, no estás acá en absoluto. Pero claro, asumir esa idea no es como cruda realidad para el personaje, porque el personaje quiere estar acá, quiere participar de la cosa y quiere ser importante, ya se los dije, y ese es todo el problema. Entonces, como volviendo al principio, estamos con el problema de que la mente tiene esa capacidad interpretativa, ¿sí? De juzgar, como ahora está separada, puede hacer eso, de juzgar, yo soy este, vos sos el otro, yo juzgo de acuerdo a lo que yo creo, lo que vos sos y vos me juzgas a mí, y así estamos todo el tiempo en el juego que nos mantiene distraídos en Disneylandia y obviamente nunca vamos a ir adentro. Ahora, cuando la cosa se pone muy dura y cruda, digo, che, no habrá otra manera, me parece que voy a tener que hacer algo porque ya esto no me está funcionando. Acá hay algo que está mal. Entonces, bueno, como les decía, se aparece el Ho'oponopono, aparecen personajes que aparentemente explican el Ho'oponopono, porque todo está así, la película está perfecta, diseñada así, y me lo explican y yo, como siempre, lo interpreto como a mí me parece. Porque no se crean, que no es solo el Ho'oponopono, el curso de milagros también se interpreta de millones de maneras. Hay gente que lo usan como un tipo coach, de superación personal, o sea, me están diciendo todo el tiempo que no soy una persona y yo lo enseño a otras personas para que sean mejores personas. Bueno, mientras seas una persona, te digo, vas a sufrir. Yo te digo, te lo digo así como que con onda, ¿viste? Fíjate que acá estamos hablando de lo que dice Ho'oponopono, ¿no? Memorias. Se activan. ¿Y qué pasa en mi mente? Ya me siento atacada. Ese es el juego de acá. Me siento culpable, recuerdo eso que yo creo, me siento separada, me siento atacada. Bien. ¿Qué hago? Reacciono. ¿Cómo reacciona mi mente? Tratando de no ser dura, porque claro, imagínate, yo estoy estudiando un curso de milagros, practico el Ho'oponopono, tampoco puedo decir cosas, porque ahí me va a venir otro juicio, que voy a decir, ¿para qué dijiste eso? Bien. ¿Qué porno estoy haciendo? Me preguntaba, o sea, ya me salió la valoración, porque digo, ¿cómo? Nadie me valora, nadie me aprueba, al final estoy haciendo todo mal, perdiendo mi tiempo, y así, Una peli que me estaba contando a mí misma, o sea, porque nadie se enteraba, solo yo me enteraba, todo por una interpretación. Así es todo el tiempo.
Así es todo el tiempo. Me siento culpable, me creo mi cuento, me creo mi historia, me empiezo a enredar en la cosa, termino mal y así. Bien. De una película que ya fue rodada y ya va a pasar lo que va a pasar. Pero nosotros estamos acá creyendo que vamos a cambiar un cierto futuro y nuestro personaje va a mejorar y que todo va a estar súper que bien, ¿no? Y que se nos arregla todo. Bueno, yo estuve así, mucho tiempo. Mira, 22 años creyendo que iba a cambiar a una persona, porque yo sabía. Porque el amor, decía yo, con amor lo vamos a mejorar. No, no lo mejoré nada. Porque esa idea de ser el salvador de, o de querer arreglar a, la tenemos que eliminar, porque eso nos hace mucho daño. Porque, por ejemplo, suponete, yo hago estos videos y creyera que yo voy a cambiar tu mente. No voy a cambiar tu mente. Tu mente va a cambiar si vos tomás la decisión de querer perdonarte. Pero ¿de qué te vas a perdonar? De haberte separado de lo que sos. Y no se trata de que si haces el Ho'oponopono o haces el curso de milagros o lo que hagas, sino que se trata de que entiendas de que lo que vos, ese sentimiento que tenés, que vos le llamás tengo problemas, es que te sentís separada. Por eso el curso de milagros dice, un solo problema, una sola solución. Cuando yo me doy cuenta que mi problema es la separación, mi solución es la unidad. ¿Sí? Y no se trata de que unidad es que yo tengo que ir allá afuera, al mundo ahora, y unirme a todos mis hermanos, y soy buena, y fundo 400 ONG, y ayudo al mundo. No, porque estoy hablando de que no se trata de que tenés que ayudar a nadie allá afuera, porque allá afuera no hay nadie. Entonces, el problema, que es inocente, pero es el problema, es que yo me creo ser una persona especial, diferente de otros. Pero en mi mente yo sé que no soy esto, que yo soy amor puro, en la unidad. Entonces, en realidad no me fui nunca me separé, nunca ocurrió eso, pero para mí parece muy real y que eso ocurrió. Y yo lo estoy viviendo como algo que me provoca sufrimiento, que tengo problemas, que me enfermo, que el accidente, que la vida, que lo que me pasa, que este mundo de miércoles, todo así, todo eso está en tu mente. Bien, cuando vos lo descubrís, ahí empieza el despertar. Porque ya te diste tantos palos, ¿viste? Que dijiste, bueno, tiene que haber otra manera. Bien, entonces dentro de todas esas maneras se te ofrece la posibilidad del Ho'oponopono. Pero lo que yo te explico del Ho'oponopono, y no es que no esté a favor ni en contra de nada, solo te explico, te doy una opinión. Que el Ho'oponopono te sirve al principio para que vos logres que tu mente esté en presente, ¿sí? Porque tu mente se va. Y al decir gracias, lo que estamos haciendo es manteniéndonos en un estado presente, no estamos pensando, o sea, la mente intelecto para, por eso el doctor Len dice para de venir y empieza, él dice a soltarse las memorias, claro, porque para la mente intelecto, empieza a actuar desde el inconsciente y yo me empiezo a conectar, ¿sí? ¿Se acuerdan que él dice que el consciente es la madre y el inconsciente es el niño? Ahora todo eso está desmembrado, yo no estoy atendiendo a mi inconsciente, a mi niño, lo tengo abandonado. Ahí es donde yo les digo que es lo bueno que me enseña el curso de milagros. Sí, si yo estoy consciente, estoy atento a lo que siento, a lo que me viene, a lo que se me mueve, como les dije la otra vez, y pido ayuda para ver de otra manera, y lo dejo en manos de la paz. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Cualquier situación que es recurrente en nuestras vidas es una lección de perdón que aún tenemos que aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo por lo cual nos estamos autoculpando, que todavía no estamos dispuestos a mirar. Por eso lo seguimos proyectando fuera de nosotros, para que parezca que está afuera y no dentro.
Esta programación, es decir, esto que no queremos ver dentro, toma la forma de una relación concreta que parece traer malestar y dolor a nuestra vida. Entonces, o las vemos como una oportunidad para sanar y perdonarnos, o seguirán repitiéndose forever. El mundo del ego está diseñado así, para que parezca que una situación externa es la responsable de cómo nos sentimos. Y si escapamos de esa situación, ella volverá a aparecer con una forma algo diferente, pero volverá a aparecer como un reflejo de lo que queda por sanar por dentro. Toda situación concreta representa una expresión específica de la creencia en la separación de Dios, a la que nos aferramos inconscientemente. Detrás de cada una de estas ideas hay una autoacusación, porque esto es lo que inconscientemente creemos que le hemos hecho a Dios, al elegir nuestro yo individual en lugar de su amor. Si podemos identificar la falta de perdón o el juicio asociado a cada una de estas situaciones repetitivas, daremos el paso siguiente, que es estar dispuestos a asumir la responsabilidad de esa idea, sin condenarnos a nosotros mismos por ello. En ese proceso de mirar sin juzgar, nos liberamos de la culpabilidad interna que provocaban las proyecciones ahí fuera. ¿Esto significa que la situación externa ya no va a ocurrir? No necesariamente, pero sí significa que ya no nos vamos a sentir víctimas de la situación, al comprender que nada de lo que hay afuera puede afectarnos. Creemos que somos cuerpos que pueden herir y ser heridos los unos por los otros. Pero somos espíritu. El problema es que no nos lo creemos o no queremos creerlo. ¿Por qué nos cuesta o decimos que es difícil? Porque todavía queremos la separación y que nuestra propia individualidad sea real. El sistema de pensamiento del ego, el que nos dice que la separación es real, nos ha convencido de que debemos expiar, con minúscula, nuestros pecados a través del sufrimiento o el sacrificio. Esto hace que se refuerce nuestra convicción de que nuestra culpa es real y de que Dios es un Dios castigador que busca vengarse de nuestros pecados tan reales. Por eso todos nuestros intentos de obtener la liberación a través de la expiación, con minúscula, son solo trucos mágicos que nos sacan de la mente, que es donde está el problema, haciéndonos buscar soluciones en el mundo para liberarnos de nuestra culpa. Pero no hemos destruido el amor. Por eso necesitamos mirar todas esas autoacusaciones de la mano de nuestro maestro interno, disolviendo toda culpa y liberándonos de nuestra prisión autoimpuesta. Esta es la expiación con mayúsculas.